¿Conoces la historia real de Jack el Destripador, el asesino en serie que aterrorizó Londres a finales del siglo XIX? En el vídeo de hoy descubrirás una de las incógnitas más grandes. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? Quédate hasta el final del vídeo para saberlo, pero antes no te olvides dar un like, suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Whitechapel estaba superpoblado debido a las oleadas migratorias, lo que aumentó el desempleo, la pobreza y la criminalidad. En 1888, solo en Whitechapel había 72 burdeles y 1.200 prostitutas en activo. El 31 de agosto de 1888, a las 3:40 de la madrugada, la policía encontró el cadáver de Mary Ann Nichols en Bucks Row. Nichols, de 43 años y conocida por sus amigos como Polly, era madre de 5 hijos y llevaba 8 años separada de su marido. Con problemas de alcoholismo, Polly malvivía de albergue en albergue y ejercía la prostitución y la mendicidad. La noche de su muerte fue expulsada de un albergue situado en Tower Street por no poder pagar los 4 peniques que cobraban por noche. Según declaró su compañera de habitación, Polly le confesó que ese día había ganado el triple de lo necesario para poder pagar la cama, pero que se lo había gastado todo en Ginebra. El cadáver de Polly presentaba una contusión en la mandíbula, en el lado derecho del rostro, y le faltaban 5 dientes. Según el testimonio forense de Wermy Edwin Baxter, encargado de la investigación, tenía 2 incisiones en el cuello. Una de ellas, de lado a lado, había cortado completamente todos los tejidos hasta las vértebras. Los cortes, en opinión de Baxter, habían sido causados por un cuchillo de hoja larga moderadamente afilado y usado con gran violencia. El asesino se había ensañado en la zona baja del abdomen, que estaba mutilado por una profunda herida dentada y presentaba numerosos cortes realizados con el mismo cuchillo y de izquierda a derecha, lo que surgía, igual que el golpe en la mandíbula de la víctima, que el asesino podía ser zurdo. Como se habían producido 2 asesinatos violentos de mujeres poco antes de la misma zona, la prensa comenzó a hablar de un posible asesino en serie. Scotland Yard asignó 3 inspectores al caso, aunque 3 semanas más tarde, el 24 de septiembre, cuando la investigación del asesinato de Polly Nichols se dio por concluida, Baxter dedujo que aquellos 2 asesinatos anteriores no habían sido obra del mismo criminal, ya que el modus operandi había sido muy diferente. Sin embargo, Baxter se vinculó la muerte de Polly con el asesinato de otra mujer que ejercía la prostitución, Annie Chapin, de 47 años, cuyo cadáver apareció el 8 de septiembre, una semana después del asesinato de Polly Nichols. Annie, que se había visto abocada a la prostitución tras sobrevivir tras el fallecimiento de su esposo, tenía problemas con la bebida, al igual que Polly Nichols, y también acababa de ser expulsada de su albergue, en este caso de uno situado en Crosshagan, por no poder pagar la cama. Una testigo afirmó haberla visto a las 5:30 de aquella noche caminando con un hombre cerca del patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Oyó que el hombre le preguntaba a Annie, ¿quieres? Y que ella respondía, sí. Media hora después encontraron su cadáver. Según la testigo, el hombre tenía unos 40 años, era un poco más alto que la víctima, tenía el cabello oscuro, parecía extranjero y tenía aspecto de caballero, ataviado con un abrigo oscuro y una cerbadora. Esa gorra de caza que todo el mundo asocia con Sherlock Holmes. Al igual que en el caso de Polly Nichols, Annie Chapin tenía un profundo corte del lado a lado del cuello y moretones en la mandíbula. Además, las heridas de su abdomen habían sido realizadas por la misma arma utilizada para cortarle el cuello. El cirujano que examinó su cadáver, George Baxter Phillips, opinó que el asesino había empleado un cuchillo muy afilado, igual que los bisturíes de los cirujanos, pero su hoja por lo menos debía de medir 15 centímetros, y los cirujanos no tienen bisturís tan largos. Eso sí, a juzgar por las heridas del abdomen, conjeturó que el asesino poseía conocimientos de anatomía. Según el informe de Phillips, el abdomen había sido totalmente abierto, los intestinos separados de sus ataduras meséntricas habían sido extraídos y colocados sobre el hombro de la víctima. En la zona de la pelvis, el útero y sus apéndices, con la parte de arriba de la vagina y los 2/3 posteriores de la vejiga, habían sido totalmente extraídos. No se encontró rastro de estas partes y los cortes eran limpios, evitando el recto y dividiendo la vagina de forma que se evitara cualquier daño a la cerviz uterina. Obviamente es el trabajo de un experto, dedujo el cirujano, quien afirmó que él mismo no podría haber causado todas las heridas descritas, e incluso, sin resistencia, en menos de un cuarto de hora, que era el tiempo aproximado que había tenido el asesino para esa labor, teniendo en cuenta la hora en la que Annie fue vista por última vez y la hora en que hallaron su cadáver.
La prensa se burló de la ineficacia policial tras investigar a 300 sospechosos sin identificar al asesino. Ante la preocupación, surgió el Comité de Vigilancia de Wilkes-Barre, que patrullaba e investigaba los crímenes sin éxito. Muchos enviaron cartas a las autoridades, una firmada como Jake the Ripper, originando el apodo. La carta más sospechosa fue la conocida como From Hell, enviada con la mitad de un riñón humano, lo que la hace más creíble, aunque su autoría sigue siendo incierta. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, no olvides de darle a suscribirte para apoyar al canal. Bien, continuemos. Catherine Edwards, una de las víctimas del Destripador, había sido asesinada 15 días antes, el 30 de septiembre, y a su cuerpo le faltaba un riñón que, según la autopsia, había sido cuidadosamente extraído. Diría que lo hizo alguien que conocía la posición del riñón, declaró el forense que llevó a cabo la autopsia. ¿Demostraba eso que la carta había sido escrita realmente por el asesino? No se sabe con certeza, ya que para los estudiantes de medicina de la época no habría resultado difícil conseguir un riñón humano para gastar una broma pesada. Ni la carta original ni el trozo de riñón se conservan. La imagen que os mostramos corresponde a una fotografía de la carta que se tomó un poco después de ser recibida. Se cree que el asesinato de Catherine Edwards fue el cuarto que cometió el Destripador, ya que esa misma noche, solo 45 minutos antes de que su cadáver fuera hallado, la policía había encontrado el cuerpo de otra víctima, la tercera, Elizabeth Street, quien al igual que Edwards ejercía la prostitución. Sin embargo, en el caso de Street, de 44 años, el asesino solo la había degollado sin realizar más mutilaciones y empleando un cuchillo más corto en los dos primeros asesinatos. Pero los investigadores vincularon ese crimen a los del Jake el Destripador, ya que poco antes de la muerte de Street, un oficial de policía, William Smith, la había visto acompañada de un hombre de unos 28 años de edad, vestido con un abrigo negro y una cerbadora que llevaba un paquete de 15 centímetros de ancho y unos 50 de largo, envuelto en papel de periódico. Tal vez el Destripador había sido interrumpido durante el ataque a Street y, frustrado, se había apresurado en busca de una nueva víctima. Catherine Edwards, de 46 años. Como hemos mencionado, a Edwards le extrajo un riñón y además el útero. El quinto y último asesinato que la policía atribuye a Jack el Destripador fue el de Mary Jane Kelly, de 25 años, prostituta y alcohólica. Fue cometida el 9 de noviembre de 1888, más de un mes después de los anteriores. Aquella noche, según sus vecinos, Mary Jane, que vivía en el número 13 de Manners Court, no paró de cantar la canción A Violet from Mother's Grave hasta que bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente, cuando su casero llamó a su puerta para pedirle que le pagara el alquiler que debía, de más de 1 libra, Mary Jane no respondió. Así que el casero se asomó por una ventana, vio su cuerpo mutilado sobre la cama y avisó a la policía. Una vez más, la víctima había sido asesinada de un corte en la garganta, pero en este caso las mutilaciones en su cuerpo habían sido más salvajes incluso que en los casos anteriores. Tal vez porque en esta ocasión, al encontrarse en una habitación cerrada en lugar de en la calle, el asesino había dispuesto de mucho más tiempo para recrearse. Aunque esta vez uno de los cirujanos que examinaron el cuerpo, Thomas Brown, descartó que el autor demostrase conocimientos anatómicos. En mi opinión, afirmó, no posee siquiera el conocimiento técnico de un carnicero o un matarife o ninguna persona acostumbrada a cortar animales muertos. El gobierno ofreció un indulto a cualquier cómplice, siempre que no fuese coautor del crimen, que proporcionase información y pruebas que condujesen a la identificación y condena del asesino. Pero a pesar de ello, nadie fue nunca juzgado por los asesinatos. Conforme pasaron los meses sin que se cometieran nuevos crímenes, la investigación policial se fue apagando. ¿Por qué cesaron los crímenes? Las teorías sobre esa cuestión son tan diversas como las que se han formulado acerca de la identidad del asesino. En el año 2022, un equipo forense analizó el ADN de un chal que se encontró junto al cuerpo de una de las víctimas de Jack el Destripador. Los resultados sobre el ADN analizado arrojaron un sorprendente resultado. Perteneció a Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años, uno de los principales sospechosos en ese momento.
Aunque un sector de la comunidad científica aún debate la validez del análisis de ADN, ¿qué probabilidad existe de que el ADN hallado perteneciera a uno de los principales sospechosos? Por lo que parece ser que por fin, tras más de un siglo, se ha conseguido desvelar la identidad de Jack el Destripador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recuerda, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas de este último hallazgo sobre la identidad de Jack el Destripador? Hasta el próximo vídeo.